un placer una vez más estar invitado por esta institución que realiza una labor importantísima en cuanto a la academia de derecho. A continuar, no sé si quisiera consultar si es que se me escucha bien, no sé si me puede decir. Sí, hola. ¿Sí se escucha? Sí, se le escucha bien. Ya, ok, excelente. Entonces avanzamos. Miren, como lo dije, agradecido y yo convencido de que la práctica profesional, la investigación, la academia, son lo que lo van formando a uno como profesional. No basta solo estudiar, no basta solo practicar, sino ambos van de la mano, ¿no? Mayormente los abogados tenemos que ir capacitándose constantemente esto de la práctica. Bueno, a mí me ha tocado un tema importantísimo que es litigación oral. Y bueno, hay mucho que decir sobre litigación oral. Realmente se necesitaría varias sesiones para hablar sobre litigación oral. Pero lo que voy a hacer yo es hacer una síntesis de la misma y desarrollarlo desde el punto de vista de la práctica con la defensa, ¿no? Que son nosotros los abogados, desde la defensa privada. Mi persona realiza asesoría y consultoría para instituciones públicas y a la vez se dedica al litigio penal independiente. Entonces, desde esa óptica nosotros vamos a enfocar lo que es lo que es integral. Yo creo que la primera noción que hemos tenido nosotros, bueno, mi persona particularmente y algunos colegas de litigación oral, es cuando muy jóvenes, a lo mejor una película, la gran mayoría de películas son de producción americana, estadounidense. Hemos visto ahí películas donde se han desarrollado juicios, donde hay abogados que interrogan, que contrainterrogan, hay testigos que aparecen en escena. Esa es la primera, creo que yo particularmente, la primera noción que he tenido sobre litigación oral. Esa es la primera noción. A partir de ahí, ya estudiando, luego capacitándose en la práctica y ya tener otro escenario del mismo, ¿no? ¿Y por qué cito esto? Porque muchas veces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de viajar a otros lugares, otros países a estudiar lo que es litigación oral, y el modelo de litigación oral americano, por ejemplo, con el peruano, es de cierta manera diferente, ¿no? ¿En qué sentido? Hay que recordar que en Norteamérica tenemos un jurado de por medio al que hay que convencer. Y en el Perú, por ejemplo, hay que convencer de cierta manera es a un juez que es conocedor de la ley. En el modelo americano, tenemos un jurado que son civiles que no conocen de derecho. De ahí la gran diferencia que los abogados en juicio, mayormente en juicio, en la etapa de juzgamiento, en el modelo americano, sus técnicas de litigación oral o si litigación oral en sí, la forma de manifestarse es más teatral. No hay que confundir la forma de hablar, la forma de litigar con las técnicas en sí que lo establece el código, pero su tema de ellos, su posición de ellos es más teatral, ¿no? Tanto así de que dicen, por ejemplo, señores del jurado, miren ustedes, este hombre, hemos visto varias películas, ¿no? Varias películas, hay varias películas. Entonces, de ahí, la primera gran diferencia para nosotros, como peruanos. Entonces, la litigación oral en el Perú, incluso hay colegas que dicen, por ejemplo, he escuchado ahí al colega Jefferson Moreno, otros colegas que dicen litigación oral a la perucha, y se refieren a esto, ¿no? De que realmente en el Perú es particular en la litigación oral. Entonces, hay una gran diferencia con el modelo americano. A partir de esto, mis estimados amigos, nosotros podemos ya analizar o estudiar de cierta manera cómo se aplica la litigación oral en nuestro país, en Perú. Y bueno, la litigación oral, estelarmente, creo que se aplica pues en etapa de juzgamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos la oportunidad de hacer alegatos de apertura, de examinar peritos, de interrogar, contrainterrogar testigos, hacer unos alegatos de cierre. De cierta manera, tenemos la oportunidad de incluso incorporar prueba nueva o prueba complementaria o de oficio. Entonces, es en la etapa de juzgamiento, que nosotros podemos ver la litigación oral de manera estelar. Miren, no quiero dejar por alto, a través del juzgamiento, me refiero al proceso penal común, cómo esta litigación oral se da de cierta manera, ¿no? Y quiero enfocarlo desde un punto de vista práctico, porque realmente
no tenemos mucho tiempo, pero quiero que en algo sirva la experiencia de compartir con ustedes. Yo creo que, por ejemplo, empezamos ya en la litigación oral en sí, en la etapa de juzgamiento, o es donde el abogado tiene la etapa estelar junto con el fiscal, en los alegatos de inicio. Decía un profesor mío, no puedes hablar de alegatos de inicio, ni siquiera no te puedes ir a juicio y hacer tus alegatos de inicio. O existe a veces la oportunidad como colegas, por ejemplo, que un colega dice, doctor, por favor, sírveme en una audiencia, tienes que ir y toca hoy día examen o interrogatorio de testigos. Oye, ¿pero qué tengo que preguntar? No, hay pregúntale cualquier cosa, lo que van. O sea, miren. O incluso algunos colegas que hemos apoyado en alegatos de inicio a otros colegas. Pero decía un profesor mío, no se puede hablar de ninguna de estas situaciones si no hablamos de la teoría del caso. Y realmente si nos vamos doctrinariamente, textualmente a lo que es teoría del caso, probablemente se ha dicho mucho. Pero yo lo resumo en unas poquísimas palabras. Es la historia que uno va a contar a juicio. O sea, la teoría del caso, puedo tener yo una teoría de caso desde incluso de los actos de investigación preliminar, y puedo tener una teoría del caso desde juzgamiento, porque muchas veces nosotros como abogados cogemos casos desde juzgamiento o desde la etapa intermedia o desde los alegatos iniciales. Entonces la teoría del caso es importantísimo. ¿Qué cosa es la teoría del caso? Venimos diciendo, la teoría del caso es la historia que nosotros vamos a contar. Puede ser totalmente negatoria o mixta, pero es la historia. En base a mi teoría del caso, yo voy a contrainterrogar e interrogar testigos. En base a mi teoría del caso voy a hacer mis alegatos de apertura, en base a mi teoría del caso voy a lo mejor incorporar alguna prueba nueva y voy a hacer mis alegatos de cierre. Entonces la historia está de principio a fin. Yo llevaba un curso práctico en litigación oral fuera del país y se dio la situación de que había que contrainterrogar testigos, ¿no? Entonces, decir, profesor, a ver, ¿conviene preguntarle al señor o no conviene? Entonces, no, es que yo soy abogado y tengo que contrainterrogar. No, es que primero tienes que tener en cuenta tu historia y tu teoría del caso. En base a eso te convendrá preguntar, no preguntar, a lo mejor en la organización de documentales, a lo mejor ya no observas nada, o sí, todo depende de la teoría del caso. Entonces es así que en los alegatos de inicio, ya para empezar con las fases de la etapa de juzgamiento, los alegatos de inicio, lo único que lo que uno hace es poner en manifiesto al juzgador o al colegiado de qué es lo que pretendo yo demostrar en juicio, ¿no? La fiscalía hará una síntesis de su acusación y de las pruebas que la fiscalía. La defensa, decía un colega, doctor, pero yo suplí a otro colega, o bueno, me consiguieron para juzgamiento, no ofrecimos pruebas, voy a mostrar yo en juicio. ¿Qué tendré que decir en mis alegatos de apertura? Porque la fiscalía puede decir, señor magistrado, trae juicio el caso de un señor que, aprovechándose de su fuerza, ¿no?, de la noche, el portar un arma, no puede decir así, voy a demostrar en el juicio que este señor es. Ahora, nosotros como defensa, si es que hemos aportado algo, podemos decir también que con las pruebas que hemos aportado, vamos a demostrar algo. O simplemente podemos resumir los alegatos de apertura de decir de que en el tratamiento cual tenemos, quede en evidencia pues, la convicción de la fiscalía o las pruebas de fiscalía no son suficientes para quebrantar la presunción de inocencia. Hay colegas que hacen alegatos en 30 segundos, en un minuto. ¿Válido? Es válido. No estás obligado a leer una síntesis de la acusación, como tiene que hacer, o a exponer una síntesis de la acusación, como lo hace el Ministerio Público. No estás obligado a hacer eso. Entonces, pero sin embargo, yo creo que el abogado debe sintetizar lo que pretende para el juicio. Por ejemplo, si yo creo que el Ministerio Público no tiene suficientes pruebas para demostrar la responsabilidad de mi cliente, eso tengo que decir en mis alegatos de apertura. Va a quedar en evidencia en este juzgamiento que la Fiscalía no cuenta con elementos suficientes, que no cuenta con pruebas suficientes para demostrar que mi patrocinado se coludió. No sea el caso. Además, señor magistrado, con las pruebas admitidas a la defensa en etapa intermedia, como tales, demostraremos, por ejemplo, que mi cliente estuvo en un lugar si no estuvo en otro lugar. Demostraré que mi cliente actuó de acuerdo a sus funciones.
y más para nada sus actos pudieron significar actos colusorios, ¿no? O sea, los alegatos de apertura son la historia. A veces lo que nosotros recomendamos es tener una estructura ya de la autoridad del caso, a ver, analizar previamente la acusación, lo que va a realizar la fiscalía, y de ahí nosotros poder decir, si es que no tenemos pruebas admitidas, al menos decirle al juez que vamos a poner en evidencia que la fiscalía no cuenta con suficientes pruebas para demostrar responsabilidad. ¿Es importante los alegatos de apertura? Claro que sí. Hay gente que no le toma importancia, que es un saludo a la bandera, pero yo creo que sí. Es más, en nuestros alegatos de cierre, yo siempre en mis juicios, alegatos le hago recordar al juez o al colegiado qué es lo que dijo la fiscalía en los alegatos de inicio. Ojo, miren, yo digo, señor juez, ¿recuerda usted en la sesión de fecha tal que la fiscalía nos prometió o le prometió a su despacho demostrar tal situación? Miren lo que ha pasado en la etapa de juzgamiento. Miren lo que ha pasado con el interrogatorio y con el interrogatorio de los testigos, con la actuación de documentales. La fiscalía ha demostrado lo que nos ha dicho, ¿no? De cierta manera, la fiscalía nos ha venido induciendo error. Es importante los alegatos de apertura. Y mire, señor magistrado, cómo ha concluido en sus alegatos de clausura. Realmente nos parece algo gravísimo. Es muy importante, o sea, tanto los alegatos de la fiscalía como de la defensa deben de tomarse de manera muy seria, ¿no? Y la defensa tiene que estar muy atento a lo que dice la fiscalía. Muy atento. Entonces, es un breve resumen lo que son los alegatos de apertura. Entonces, ¿qué son la promesa para juicio? Hoy la fiscalía hace una síntesis, hace un resumen de su acusación y de las pruebas que se le han admitido para juicio. Es más, hay juzgadores que dicen, no, simplemente hagan un resumen de los hechos y la pretensión, ¿no? Su pretensión, y bueno, en el caso ya de las pruebas, ya no lo oralice porque simplemente están en la acusación. Ha corrido oportunamente traslado a los demás sujetos procesales, estos ya tienen conocimiento del mismo, ¿no? Y para la defensa finalmente no hay mucha exigencia, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Sí, yo he escuchado colegas ya experimentados que a veces dicen en los alegatos de inicio, argumentan. Los alegatos de inicio no se puede argumentar, aún no se ha probado nada. Yo lo que puedo decir es probaré, quedará demostrado, se probará, quedará en evidencia, ninguna argumentación, ¿no? O sea, no puedo decir yo, el magistrado, mi cliente es inocente, él no ha estado ahí, mire usted, eso, o sea, no puede argumentar ni se puede llegar a conclusión los alegatos de inicio. Y algo importantísimo y que siempre pasa, la mayoría de colegas o algunos colegas que he escuchado concluyen sus alegatos de apertura diciendo qué cosa, por eso magistrado solicita y se absuelva a mi cliente. ¿Será lo correcto y se solicita, se absuelva al cliente en los alegatos de inicio? Claro que no. En todo caso, habrá que decir que oportunamente, concluido la etapa de juzgamiento, oportunamente, solicitaré la absolución de mi cliente. Ya serán los alegatos de clausura, ya mis estimados amigos, que ahí sí puedo decir yo, habiéndose actuado todas las pruebas, ahí sí yo puedo decir que magistrado, en virtud de todo esto, esta defensa acude solicitando la absolución de su cliente. Son cositas que hay que tenerlo en cuenta. Eso respecto a los alegatos de apertura. Luego vienen pues, etapas estelares, como es el examen contra examen de testigos, actuación de documentales, posteriormente pues los alegatos de clausura. Con respecto a los testigos, mis estimados amigos, hay una de litigación que me imagino que la gran mayoría de ustedes lo conocen, pero no está de más hacerles recordar. Nosotros tendremos que manejar con bastante responsabilidad, con bastante seriedad, las declaraciones previas de estos señores. Que vaya a ser que el testigo dijo en investigación preliminar y va a juicio por dirección A y dice otra cosa. Y no es posible que el abogado no conozca qué es lo que dijo en investigación preliminar. Entonces es una regla básica. Es más, para juicio, por ejemplo, ¿cómo estiramos nosotros trabajar? Para juicio yo, por ejemplo, veo el auto de enjuiciamiento y separo todas de la fiscalía en un file. Le pongo ahí los rótulos, pruebas del Ministerio Público. Pruebas admitidas, por ejemplo, si es mi cliente Juan Pérez, le pongo ahí en el 2, le pongo pruebas de Juan Pérez. Y si hay otro coacusado, que es Lucho Pérez, le pongo ahí un otro file, pruebas
de Lucho Pérez. Entonces, le pongo otro file, declaraciones previas de los testigos para juicio. Otro file, va la acusación, el auto de enjuiciamiento. En otro file, disposiciones de la fiscalía. ¿Sí? O sea, tengo varios files. Cuando me que contrainterrogar a los testigos, yo tengo ahí en mi file las declaraciones previas que estos han hecho. Y lógicamente ya los he leído, y lógicamente he visto en qué apoyan o no a mi teoría del caso, qué es lo que voy a preguntar en la etapa de juzgamiento. Entonces, esa es la regla básica. Esa es la regla básica. También trabajo, mis estimados amigos, con la acusación. Habré yo escuchado también, según te pedí de la intermedia, y he escuchado yo con qué finalidad fue ofrecido un testigo. Regla básica, o sea, esos son más allá del caso o de los hechos que se trata del proceso, regla básica, declarar, mis estimados amigos, y la finalidad para el cual fue ofrecido. Por ejemplo, yo tenía un caso donde había un ingeniero que era, por ejemplo, era presidente del especial, estaba como testigo. Entonces, había sido admitido en etapa intermedia para que se nos explique cuál fue su función especial para un determinado proceso de selección o proceso de contratación. ¿Entienden? Y él ya tenía su declaración previa. Entonces era testigo de la fiscalía, no era testigo mío. Entonces la fiscalía empieza a preguntar, oiga señor, ¿y a usted quién le convocó para ser especial? Dice, me convocó el gerente municipal. ¿Quién lo designó? El alcalde mediante resolución de alcaldía. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? ¿Cómo resolvieron las consultas? ¿No? Todo bien bonito hasta ahí. Entonces, bien, excelente. Resulta que la fiscalía le empieza a preguntar. Le dice, oye, ¿cuántos años tiene usted? Ah? Yo tengo como 20 años. ¿Ha participado en diferentes procesos de selección? Sí, sí, claro, claro. ¿Y usted cree que lo que se ha hecho en este proceso de selección, o lo que hizo el alcalde, es correcto entre su experiencia? ¿Qué opina usted? ¿Qué hubiera pasado si es que hubiera sucedido tal cosa? Si es que se hubieran dado los adelantos o no, o si hubiera habido adicionales. Miren, ¿ah? Según lo que yo acabo de decir, que hay que tener en cuenta la finalidad para que ha sido ofrecido, y teniendo en cuenta sus declaraciones previas, ya la Fiscalía estaba realizando preguntas impertinentes. Miren, ahí entramos a las objeciones, que es un tema debatidísimo y bien interesante y bien bonito en la litigación oral. Entonces, a partir de ahí ya, y siendo que yo como abogado me percaté de que este señor solo fue ofrecido para que nos diga cuál fue su actuar, cuál fue su función, qué es lo que él hizo como testigo, como presidente del comité especial. Cualquier pregunta fuera de ahí, mis estimados amigos, es una pregunta impertinente, fuera de lugar. Entonces, lo que hicimos nosotros es objeción, señor magistrado. Fundamente la objeción. ¿Qué tipo de objeción es? Pregunta impertinente. Fundamente usted. Y le digo, el señor magistrado, el señor ha sido ofrecido solo para que nos refiera cuál fue su actuar como presidente del comité especial. Y lo que la fiscalía pretende es que el señor ya esté haciendo una función de rol de experto, de perito. La fiscalía dice, no, señor magistrado, pero mire usted que el señor tiene 20 años, ha participado en diferentes procesos de selección. El señor claramente nos puede decir si eso está bien, está mal, si el alcalde actuó, está bien, mal. Nosotros nos paramos en la posición de que la pregunta era impertinente. Y recién el señor juez ahí se da cuenta y dice, ah, verdad, hay que revisar para qué ha sido admitido este señor. Y cuando revisa se percata que este señor solo ha sido admitido, mis estimados amigos, para que declare o para que testifique respecto a su actuar que él ha tenido como presidente del comité especial. Miren, o sea, todo parte de una lógica. Las objeciones, para poder determinar preguntas pertinentes, regla básica, hay que saber definitivamente para qué ha sido ofrecido este testigo. Si yo no conozco eso, ¿cómo puedo decir qué pregunta es impertinente? Porque finalmente el juez pudo decir, señor abogado, mire usted, el ingeniero es un experto, conoce el negocio, está ahí en el tema años. Él sí nos puede dar una buena razón de que si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Puede haber sido eso. Pero, como le refiero, hay una finalidad. Si no, la etapa intermedia, mis estimados amigos, estaría por gusto. Imagínese usted de que en juicio se le podría preguntar cualquier cosa al testigo. O sea, la etapa intermedia, donde supuestamente es el filtro, me refiero a la audiencia de control de acusación, estaría por gusto. No es así, sino que se establece qué pruebas pasan, qué testigos declaran en juicio y para qué o sobre qué declaran.
Entonces, eso respecto a a los testigos y las preguntas impertinentes. Creo que van de la mano ahí, en el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, ahí el tema de las objeciones. También existen, por ejemplo, las preguntas ambiguas, esas preguntas que no le entiende ni quien las hace, entonces hay que objetarlo, no hay que pedir que se aclare o que se reformule existen las preguntas compuestas, que son dos preguntas en una. Existen las preguntas sugeridas, que hay una regla básica ahí, y que se puede hacer que no se puede hacer en el interrogatorio, pero en el contra sí. Entonces, todas esas objeciones nosotros las debemos de conocer. Pero hay reglas sencillas, ¿no? Hay reglas sencillas. Y todo parte de la preparación que tiene que tener el abogado. Si tú no vas preparado a juicio, al igual que el Ministerio Público va preparado a juicio, sin duda alguna, fácilmente conociendo las reglas básicas, cuáles son las objeciones, o cuándo yo puedo interrogar o contrainterrogar, entonces voy a poder salir airoso. Otro tema que hay que tener en cuenta respecto al interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos es, por ejemplo, que en el contra yo puedo hacer preguntas cerradas, ¿no? Preguntas cerradas. ¿Hay que hacer siempre preguntas cerradas? No siempre. Es cuando nos favorece, sin duda alguna. Cuando a uno le favorece las preguntas cerradas, yo sí puedo contrainterrogarte con preguntas cerradas, no dejando ya dar una explicación. ¿Es válido eso? Es válido. Se puede dar el caso que vas a realizar este tipo de preguntas y el testigo quiere explicar y se molesta, dice, oiga, pero déjeme explicar, ¿no? Yo quiero explicar. Entonces, pero si parte de tu estrategia, de tu técnica es que este señor no explique, sino conseguir la respuesta que tú quieres, entonces tendrás que formular ese tipo de respuestas. Existe también la posibilidad de que el testigo te conteste otra cosa. Una regla básica, mis estimados amigos, del contrainterrogatorio es que nosotros hay que preguntar ya teniendo de por medio idea de la respuesta que nos va a dar el testigo, ¿no? Yo tenía un caso donde, luego de haber hecho varias preguntas abiertas en un examen de perito, entonces resulta que un perito dice en su examen pericial, dice, en el escrito, mis estimados amigos, dice en el examen pericial escrito, dice, miren, hay unos adelantos irregulares, estos adelantos ascienden a casi 5 millones de soles, y estos adelantos, como son irregulares, devienen en perjuicio al Estado, de 4.900.000 soles. Eso es lo que dice en su informe pericial. Lo llevamos a juicio y yo cuando recibo el caso, empiezo a revisar su informe pericial, pero resulta de que este mismo perito había consignado en su examen pericial que estos adelantos ya habían sido deducidos de las valorizaciones hechas por la empresa. En otras palabras, los adelantos, si bien es cierto, a lo mejor pudieron haber sido regulares o irregulares, pero estos ya fueron deducidos. Lo que se le dio a la empresa se lo dedujo y en la obra se liquidó, se culminó y no se invirtió ni un sol más. ¿Pero qué decía el perito? Como los adelantos supuestamente fueron irregulares, entonces el Estado perdió todo este dinero. El perjuicio al Estado deviene en 4.900.000 soles. Entonces yo en el contrainterrogatorio, o en el contraexamen, yo le empiezo a preguntar, ¿no? Señor perito, oiga, ¿usted es responsable del informe tal? Sí, sí, bueno, ya lo dije al Ministerio Público. Bien, usted nos ha dicho de que estos adelantos de casi 5 millones de soles han sido ya deducidos, ¿verdad?, en las valorizaciones. Sí, 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 así lo he dicho, está en el punto 5.2. Muy bien, oiga, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que el dinero de alguna manera se compensó? Sí, sí, claro. O sea, ¿qué quiere decir de que había un calendario ahí, se iba descontando un porcentaje? Sí, lo vuelvo a explicar, dijo, mire, lo que pasó es de que estos adelantos se le entregaron a la empresa y a medida que se iban haciendo las valorizaciones, mediante un calendario de valorizaciones, se fueron descontando. Y al culminar la obra, esto quedó totalmente compensado. Oiga, ¿y usted ha revisado la liquidación de la obra? Le digo yo. Él me dice, sí, 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 doctor, he revisado la liquidación de la obra. Y ahí aparece que han sido compensados. Ya. Entonces, era un sinnúmero de preguntas abiertas y él se desarrollaba o se explayaba de la mejor manera. Entonces, de ahí yo le hago una pregunta cerrada y le pregunto, señor perito, mire usted nos ha dicho de que esos adelantos ya fueron descontados, de que en la obra no se invirtió ni un sol más, que la obra está liquidada técnica y financieramente, que la Contraloría no hizo ninguna observación. Yo le hago una sola pregunta, en virtud de esto. Entonces, si el dinero se descontó en las compensaciones, o sea, en otras palabras, la empresa no se llevó los adelantos, sino la obra se concluyó.
¿Perdió el Estado o no estos 4.900.000 soles? Me dice, oiga, pero mire, los adelantos fueron regulares. No, 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 no. Yo no le he preguntado si han sido regulares o irregulares. Le pregunto, de nuevo, en virtud de que estos adelantos fueron descontados, ¿perdió el Estado o no este dinero? Porque usted en su informe pericial nos ha dicho y le ha dicho al Ministerio Público en su examen de que el perjuicio económico del Estado es de 4.900.000 soles. Entonces yo le pregunto si usted ha reafirmado en este contraexamen que esos adelantos fueron descontados. ¿Perdió el Estado ese dinero, sí o no? No, pero fueron irregulares. No, ¿perdió sí o no? Y al final el perito tuvo que decir que el Estado no perdió ese dinero. Le volví a hacer otra pregunta. Entonces, en virtud de esa conclusión, ¿hubo perjuicio económico al Estado, sí o no? No, pero fueron irregulares. ¿Hubo perjuicio al Estado económico, sí o no? No. Miren, y dijo, señor juez, quiero explicar. Y dijo el señor juez, ciñase a lo que el abogado pregunta. Se dan cuenta. Estamos empleando ahí técnicas de, en este caso, preguntas cerradas cuando es conveniente y preguntas abiertas cuando es conveniente. Todo en virtud de la teoría del caso. O sea, si es conveniente que el señor explique, le haces una pregunta abierta en tu contraexamen. Y en este caso, ¿qué hubiera pasado si este señor perito me hubiera dicho, sí hay perjuicio, señor? Sí, me reafirmo, o sea, perjudicial para mi teoría del caso. Entonces yo guiaba el interrogatorio y contrainterrogatorio en virtud de mi teoría del caso, ¿no? Yo sabía que luego que él reconozca que los adelantos fueron deducidos, ya no había forma de que diga que el Estado ha perdido ese dinero, porque él mismo iba a reconocer de que ese dinero se había invertido en la obra y la obra se había concluido. Entonces, esa es la gran importancia de poder hacer las preguntas adecuadas. No es una regla básica, fundamental, ¿no? Decía un colega, no, es que yo solo en el contrainterrogatorio puedo hacer preguntas cerradas. No es una regla. De que las puedes hacer, ¿no? Pero todo depende de tu historia que quieres contar, de tu teoría del caso que quieres contar. Entonces, eso más o menos con el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos. Aunado a eso, el tema de las objeciones, ¿no? Que las más estelares, creo yo, las que más se hacen por parte de la Fiscalía y por parte de la Defensa, muchas veces son las preguntas sugeridas, que no son otra cosa más que viene la pregunta y la respuesta, y las preguntas impertinentes. Yo incluso he presenciado juicios donde se le pregunta lo que sea al testigo, lo que viene, ¿no? Incluso hasta el mismo juez, al momento de participar realizando las preguntas aclaratorias, porque solo de esa manera participa, muchas veces hace preguntas, yo he participado en juicios incluso, donde el juez le dice, oiga, pero en su experiencia, usted, díganos, cuéntenos. Usted es testigo, pero usted, mire, ya tiene años de ingeniero, ¿no? Tiene años de perito, a ver, cuéntenos. Pero el señor es testigo y solo venía a declarar sobre unos hechos. Esas preguntas son impertinentes y hay que objetar, ¿no? Yo creo que la participación es activa en este caso. Hay muchas veces que el abogado no puede objetar, y el cliente dice, mi abogado es callado, ¿qué pasa? Lo cierto está en que lo que dijo el testigo te conviene, o lo que le pregunta la fiscalía te conviene, por más que sea, a lo mejor puede ser una pregunta impertinente, pero tú te percatas, como estás atento al interrogatorio, te percatas que la respuesta te conviene. Entonces, si buscas lo mejor para tu caso, tendrás que objetar, ¿no? No siempre. Todo parte a partir de una estrategia. Quien no tiene una estrategia para esta etapa, sin duda alguna, pues va a perder, ¿no? Va a perder. Eso respecto al interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos en cuanto a las objeciones. Luego creo que en la etapa de juzgamiento viene ya lo que son las oralización de documentales, que no es otra cosa más que dar lectura al documental y según la norma procesal es poner en manifiesto o señalar qué es lo que más nos conviene de eso de acuerdo a nuestra teoría del caso, ¿no? Entonces, ¿se pueden hacer aquí en esta etapa conclusiones? Claro que no. No se pueden hacer conclusiones. No lo puede hacer ni la Fiscalía ni la Defensa. Dicho en otras palabras, por ejemplo, si leo yo un acta de nacimiento, esta acta de nacimiento me señalará entre qué municipio se consignó el nacimiento de alguien, quién era el padre, quién era la madre, cómo se llamaba esta persona. Solo eso. Entonces, no será válido que el Ministerio Público diga, mire, sí, señor juez, como usted verá, pues acá en el acta de nacimiento figura que el papá fulano de tal, el que a la vez está metido en estos hechos, el que con la mamá también, y no. Ahí uno puede, en todo caso, objetar, ¿no? Porque la norma procesal solo señala leer el documento
y rescatar de ahí o señalar de ahí lo que más nos convenga para el caso. O sea, conclusiones acá tampoco se pueden hacer. Como defensa no lo podemos permitir, ni la fiscalía tampoco. O sea, el abogado luego cuando se le corre traslado, tampoco puede hacer conclusiones. Las conclusiones serán ¿para cuándo? Mis estimados amigos, para los alegatos de cierre. Para ahí son las conclusiones. No son antes. Y regla básica, ¿no? Regla básica. Los documentos también tienen una finalidad para lo que fueron ofrecidos, ¿no? O sea, hay muchas veces incluso que pasan documentales que no tienen nada que ver con los hechos, pero en la etapa intermedia pasa. Igual se cumplirá con oralizarlo y decir lo que más convenga. Siempre desde la teoría del caso de la fiscalía y de la teoría del caso pues, de la defensa, ¿no? Eso es una regla súper básica. Y lo que decía un juez, ¿no? Un magistrado, decía, el Ministerio Público como la defensa tiene que engarzar, tiene que relacionar el documental a los hechos en materia de acusación o a lo que pretendes probar como defensa. No es posible, por ejemplo, que pretendas probar colusión y se te hayan admitido, por ejemplo, se te ha admitido un documental que tenga que ver con un incendio. Y tú digas, sí, mira, acá hay un acta, señor juez, de que prueba de que en tal lugar hubo un incendio. Y eso es lo que pretendo probar. ¿Qué cosa? Pero si tú estás acusando colusión, al menos que me digas de que con esto se prueba de que el señor pretendía esconder los documentos para no probar la colusión, ¿no? Pero, o sea, hay que engarzarlo de cierta manera. Hay que relacionarlo. Todo parte para el Ministerio Público en virtud de los hechos materia de acusación. Todo gira alrededor de eso, ¿no? Y para la defensa igual, ¿no? Si ofreció un documental con alguna finalidad, entonces si es un certificado médico para corroborar que ese día, por ejemplo, o un informe médico, mi cliente estaba mal de salud, estaba delicado de salud y por ende no pudo estar en tal lugar, entonces tendré que relacionarlo de esa manera. Todo es bajo la regla pues, de los hechos y de la teoría del caso de la defensa como del Ministerio Público. Viene después por ahí, si bien recuerdo, mis estimados amigos, viene la prueba complementaria que se llama. Hay muchas veces que cogemos un caso como defensa donde no hemos podido participar en la investigación preliminar, mucho menos en la etapa intermedia. El cliente viene y dice, doctor, yo tengo acá un caso, mire usted, quiero que usted me defienda. ¿Qué pruebas ofreciste en la etapa intermedia? Ninguna, doctor. Investigación, no, ni declaré, doctor. Entonces, no califica para prueba nueva porque es una prueba que ya estaba ahí antes, porque la prueba nueva tiene reglas y requisitos. Entonces, una de las técnicas que muchas veces funciona es lograr introducir esta documental, de cierta manera, haciendo que lo mencionen los testigos, que lo mencione el acusado, que se refieran a esta documental. Por ejemplo, el testigo diga, no, mira, ahí hay una resolución de alcaldía, y el testigo, y en virtud de eso se actuó de tal forma, ¿no? Luego el otro testigo también se refiere a esa resolución de alcaldía, en virtud de eso se actuó. Llegada entonces esta etapa de prueba complementaria, tú como defensa podrías decir, señor magistrado, mire usted, dado que los testigos, el mismo acusado, quizás hasta la fiscalía mencionó la resolución de alcaldía número tal, y esta nunca ha sido incorporada como prueba para juicio, lo que yo pediría es que de manera complementaria o de oficio, su despacho admita esta resolución de alcaldía como tal y actuemos y corroboremos si lo que han dicho estos señores es cierto, ¿no? Es indispensable para esclarecer los hechos. Entonces quizás esto es una forma de introducir pruebas que no se introducieron antes. Y por último, mis amigos, realmente no hay mucho tiempo, los alegatos de cierre, ¿no? Que no son otra cosa más que las conclusiones de lo que se actuó en juicio. El Ministerio Público tendrá que decir realmente, ojo, y acá nos remontamos a los alegatos de apertura. El Ministerio Público tendrá que decir, señor magistrado, mire, nosotros ofrecimos tal cosa en los alegatos de inicio, y mire usted en la actuación de los documentales, interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, exámenes de peritos, eso es lo que se ha demostrado. Por ende, lo que ha quedado demostrado es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo que deviene sin duda alguna, más allá de la duda razonable en la responsabilidad del acusado. Mire, eso es un resumen de los alegatos de cierre. La defensa, ¿qué tendrá que decir? Si es que no se ha aprobado lo que el Ministerio Público ha ofrecido, tendrá que remarcar, sin duda alguna, los alegatos de apertura de la Fiscalía. Tendrá que decir, señor magistrado, mire usted, la Fiscalía nos ofreció esto y esto y esto. En el desarrollo del juicio nos hemos dado cuenta de que eso no ha sido así.
Me sorprende cómo es que la Fiscalía dice que aprobó colusión, cuando en el fondo la concertación nunca ha quedado evidente en ese juzgamiento. O me sorprende cómo la Fiscalía dice que probó tal cosa cuando del juicio no se ha deducido esto, no se ha devenido. Entonces, y es acá ya, mis amigos, que uno puede hacer conclusiones. Es acá que uno ya puede argumentar en virtud de todo lo actuado. Es en esta etapa ya que uno recién puede, al concluir sus alegatos de cierre, puede decir, mire, señor magistrado, en virtud de todo lo actuado, ha quedado evidencia que mi patrocinador no es responsable, por lo tanto solicito la absolución. Y la Fiscalía, lógicamente, cierra sus alegatos de clausura solicitando una condena, ¿no? Que es lo más evidente. La defensa, la absolución. ¿No? Incluso puede darse el caso que la Fiscalía incluso puede retirar la acusación. Son situaciones excepcionales, que solo en algunos distritos judiciales se ve, pero son casos que se dan. Podríamos hablar mucho de litigación, mis amigos, pero yo creo que se resume en estas técnicas, ¿no? Que son básicas y que mayormente están descritas en nuestra norma procesal y se van aplicando en el transcurso del proceso penal. Yo no sé si, creo que teníamos hasta las 8, creo que 1 hora, y no sé si en todo caso, a ver, hay alguien ahí, podamos dar unos minutos para espacio de preguntas, o